El 24 de noviembre de 1959, un hombre de 67 años subió a un podio en la Universidad de Cambridge. Era Charles Darwin. ¿Verdad? No. Era un sacerdote católico llamado Georges Lemaitre, y lo que había descubierto iba a cambiar nuestra comprensión del universo para siempre. Este sacerdote, este hombre de fe, acababa de demostrar que el universo tuvo un inicio, que hubo un Big Bang. Y lo más irónico de todo es que muchos científicos ateos de su época rechazaron su teoría porque sonaba demasiado bíblica. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hoy vamos a destruir el mito más grande que existe sobre ciencia y fe. Ese mito que dice que tienes que elegir entre tu Biblia o tu libro de biología. Que no puedes ser un científico serio si crees en Dios. O que no puedes ser un creyente verdadero si aceptas la evolución. Te voy a mostrar algo que probablemente nadie te ha contado. Algunos de los científicos más brillantes de la historia eran profundamente religiosos. Y hoy, en pleno siglo XXI, hay miles de científicos que van a la iglesia los domingos y al laboratorio los lunes sin ningún conflicto interno. ¿Cómo es esto posible? ¿Están engañándose a sí mismos? ¿O será que nos han vendido una narrativa falsa sobre este supuesto conflicto? Primero, déjame contarte algo que te va a sorprender. Cuando pensamos en los fundadores de la ciencia moderna, pensamos en genios que se rebelaron contra la religión. Pero la realidad es completamente diferente. Isaac Newton, el hombre que descubrió la gravedad, escribió más sobre teología que sobre física. Galileo Galilei, a quien siempre pintan como víctima de la Iglesia, nunca dejó de ser católico. Él peleaba contra la interpretación incorrecta de la Biblia, no contra la Biblia misma. Johannes Kepler, quien descubrió las leyes del movimiento planetario, decía que estaba pensando los pensamientos de Dios después de él. Pero aquí viene lo interesante. No solo hablamos de científicos del pasado. En el año 2009, el Pew Research Center hizo una encuesta entre científicos en Estados Unidos. ¿Sabes qué se encontraron? Que el 51% de los científicos creen en Dios o en algún poder superior. 51%. Eso significa que la mitad de las personas que están haciendo ciencia de punta, que están en los laboratorios descubriendo curas para enfermedades, estudiando el cosmos, desarrollando nuevas tecnologías, también tienen fe. Y no hablamos solo de científicos en áreas pufes. Hablamos de físicos, biólogos, químicos. Francis Collins, por ejemplo. Este hombre dirigió el proyecto Genoma Humano, uno de los logros científicos más impresionantes de la humanidad. Mapeó el ADN humano completo. Y es cristiano evangélico. Collins era ateo en su juventud, pero su trabajo en genética lo llevó a la fe. Él dice que cuando vio la complejidad del ADN, vio el lenguaje de Dios. Imagina eso por un momento. El hombre que literalmente leyó el código de la vida humana, letra por letra. Que vio cada detalle de cómo estamos construidos a nivel molecular. Ese hombre ve a Dios en su trabajo. Ahora, sé lo que estás pensando. Está bien. Hay científicos creyentes. ¿Pero qué hay de la evolución? Eso sí contradice la Biblia, ¿verdad? Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque resulta que muchos cristianos, incluyendo teólogos y líderes religiosos, no ven ningún conflicto entre la evolución y su fe. Y te voy a explicar por qué en la siguiente parte. ¿Sabías que el Vaticano tiene su propio observatorio astronómico? Así es, la Iglesia Católica, esa institución que supuestamente está en guerra con la ciencia, tiene telescopios de última generación operados por sacerdotes científicos. Y no solo eso. También ha declarado oficialmente que la evolución y la fe católica son compatibles. El Papa Juan Pablo II dijo en 1996 que la evolución es más que una hipótesis. Entonces, ¿cómo hacen estas personas para creer en la evolución y también creer en Dios? ¿No es eso una contradicción gigante? Para entender esto, primero tenemos que aclarar algo fundamental. ¿Qué es realmente la evolución y qué no es? La evolución es un proceso biológico. Es la observación de que las especies cambian con el tiempo, que los organismos se adaptan a su ambiente.
que hay un ancestro común para todas las formas de vida. Esto no es una teoría filosófica sobre el significado de la vida o sobre si existe un creador. Es simplemente una descripción de cómo funciona la naturaleza. Muchos creyentes ven la evolución como el método que Dios usó para crear la diversidad de vida. Es como si Dios fuera un programador y la evolución fuera el código que escribió. El programa hace lo que tiene que hacer, pero eso no significa que no haya un programador detrás. Déjame presentarte a alguien fascinante. Kenneth Miller es profesor de biología en la Universidad de Brown. Es uno de los defensores más conocidos de la evolución en Estados Unidos. Ha testificado en cortes contra la enseñanza del diseño inteligente en escuelas públicas. Este hombre es un evolucionista convencido. Y también es católico devoto que va a misa cada semana. Miller escribió un libro llamado Finding Darwin's God, donde explica exactamente cómo reconcilia ambas cosas. Él dice algo muy simple pero profundo. La ciencia te dice cómo funcionan las cosas. La religión te dice por qué existen. Son preguntas diferentes. Es como si le preguntaras a alguien por qué está hirviendo agua en la estufa. Una respuesta científica sería, porque las moléculas de agua están recibiendo energía térmica que aumenta su movimiento hasta alcanzar el punto de ebullición. Una respuesta de propósito sería, porque voy a hacer té. Ambas respuestas son correctas, pero responden preguntas diferentes. Ahora, hay otro grupo de creyentes que tienen un enfoque diferente pero igualmente interesante. Son los que dicen, la Biblia nunca pretendió ser un libro de ciencia. Es un libro sobre nuestra relación con Dios. Para ellos, cuando Génesis dice que Dios creó el mundo en 6 días, eso no es un manual de biología o geología. Es poesía. Es teología. Es una forma de comunicar verdades espirituales profundas sobre quién es Dios y quiénes somos nosotros. Piénsalo así. Cuando Jesús dice, yo soy la puerta, nadie piensa que literalmente es una puerta de madera con bisagras. Entendemos que es lenguaje figurado, una metáfora poderosa. Entonces, ¿por qué no podemos leer otros pasajes de la Biblia con el mismo entendimiento de que hay diferentes tipos de lenguaje y diferentes propósitos? El teólogo y científico John Polkinghorne lo explica brillantemente. Él ganó el premio Templeton, que es como el Nobel para quienes trabajan en ciencia y religión. Polkinghorne dice que Dios no es un mago que hace trucos. Dios creó un universo con leyes naturales, con orden, con coherencia. Y esas leyes incluyen la evolución. Aquí hay otro punto crucial que muchas personas no entienden. Evolución no significa ateísmo. Puedes ser un evolucionista teísta. Eso significa que aceptas la evidencia científica de la evolución, pero crees que Dios guió o inició el proceso. De hecho, esta es la posición de millones de cristianos en todo el mundo, incluyendo denominaciones enteras. La Iglesia Anglicana, la Iglesia Metodista, gran parte del luteranismo, el presbiterianismo, y por supuesto la Iglesia Católica que tiene más de 1,000 millones de miembros. Todas aceptan la evolución como compatible con la fe cristiana. Esto no es una posición fringe o radical. Y aquí viene algo que probablemente no sabías. Gregor Mendel, el padre de la genética, el hombre que descubrió las leyes de la herencia estudiando guisantes, era un monje agustino. Trabajaba en el jardín de su monasterio. Para él, estudiar cómo se transmiten los rasgos de una generación a otra era una forma de entender mejor la creación de Dios. Ahora, quiero llevarte a una pregunta más profunda. Si la ciencia y la fe no son enemigas, ¿por qué tanta gente piensa que sí lo son? ¿De dónde viene este conflicto? La respuesta te va a sorprender. Es un mito fabricado. A finales del siglo XIX, 2 escritores, John William Draper y Andrew Dickson White, publicaron libros argumentando que la religión y la ciencia habían estado en guerra constante a lo largo de la historia. Estos libros se volvieron muy populares y crearon una narrativa que persiste hasta hoy. El problema es que los historiadores modernos han demostrado que esta narrativa es falsa. El historiador de ciencia Ronald Numbers, quien por cierto es agnóstico y no tiene ningún interés en defender la religión, escribió un libro llamado
Galileo Goes to Jail and Other Myths About Science and Religion. En él, junto con otros 25 historiadores, desmantelan los mitos más comunes sobre este supuesto conflicto. Por ejemplo, el mito de que la iglesia medieval creía que la tierra era plana. Falso. Los eruditos cristianos sabían que la tierra era redonda desde tiempos antiguos. El mito de que la religión siempre ha opuesto el progreso científico. Falso. Las universidades fueron creadas por la iglesia. Los monasterios preservaron el conocimiento antiguo durante siglos, pero hay fuerzas en ambos lados que se benefician de mantener vivo este conflicto. Por un lado, tienes a ateos militantes que usan la ciencia como un arma contra la religión. Richard Dawkins, por ejemplo, no solo argumenta que Dios no existe, sino que dice que la fe es equivalente a un virus mental. Por otro lado, tienes a fundamentalistas religiosos que rechazan cualquier ciencia que desafíe su interpretación literal de la Biblia. Ambos extremos son ruidosos, ambos obtienen atención, y ambos perpetúan la idea de que tienes que elegir un bando. Pero, la verdad, es mucho más interesante y matizada. La mayoría de las personas religiosas no son fundamentalistas, y la mayoría de los científicos no son ateos militantes. Existe un enorme espacio en el medio donde la gente vive sus vidas con ambas cosas sin problema. Déjame contarte sobre la iniciativa Biólogos. Esta es una organización fundada por Francis Collins, el genetista del que hablamos antes. Biólogos reúne a científicos cristianos que trabajan para mostrar la compatibilidad entre la fe y la ciencia, especialmente en el tema de la evolución. Tienen cientos de científicos con doctorados de universidades de élite, personas que publican en las revistas científicas más prestigiosas del mundo, y todos son creyentes. Estas personas no son ingenuas, no ignoran las preguntas difíciles, al contrario, las enfrentan de frente. ¿Cómo puede haber un Dios bueno si la evolución está llena de muerte y sufrimiento? ¿Qué significa ser creado a imagen de Dios si compartimos ancestros con los primates? ¿En qué momento de la historia evolutiva los humanos recibieron un alma? Estas son preguntas profundas y legítimas, y hay creyentes científicos pensando en ellas seriamente. La científica Deborah Harsma, que es astrofísica y presidente de Biólogos, lo expresa así. Dios nos dio 2 libros, el libro de su palabra, la Biblia, y el libro de sus obras, la naturaleza. Ambos nos hablan de quién es Dios. Ambos son verdaderos. Y si parecen contradecirse, significa que estamos malinterpretando uno de ellos o ambos. Este enfoque no es nuevo. San Agustín, uno de los padres de la Iglesia que vivió en el siglo IV, ya advertía contra interpretar la Biblia literalmente cuando contradice observaciones obvias de la naturaleza. Él decía que eso hace que los cristianos parezcan tontos ante los no creyentes y daña la credibilidad del Evangelio. Ahora, no estoy diciendo que no haya tensiones o preguntas difíciles. Las hay. Pero la existencia de preguntas difíciles no significa que haya una guerra. Significa que hay misterio, que hay cosas que aún no entendemos completamente. Y eso está bien. Entonces, después de todo lo que hemos visto, ¿cuál es la conclusión? ¿Son la ciencia y la fe realmente enemigas? La respuesta es un rotundo no, pero con matices importantes. No son enemigas, pero tampoco son lo mismo. Son 2 formas diferentes de conocer y entender la realidad. La ciencia es increíblemente poderosa para decirnos cómo funcionan las cosas. Nos da medicinas, tecnología, nos permite predecir eclipses y lanzar cohetes al espacio. Pero la ciencia no puede decirnos qué es la belleza, qué hace que algo sea moralmente correcto o incorrecto, o cuál es el sentido de la vida. Esas son preguntas filosóficas y espirituales. La fe, por otro lado, nos habla sobre propósito, significado, valores, nuestra relación con lo divino. Pero la fe no te va a enseñar química orgánica o cómo funciona un motor de combustión interna. Cuando entendemos que responden diferentes tipos de preguntas, el conflicto desaparece. Hay una analogía que me gusta mucho. Imagina que quieres entender por qué tu abuela te hizo una bufanda. Puedes estudiar científicamente la bufanda. ¿De qué material está hecha? ¿Cómo se tejieron las fibras?
la estructura molecular de la lana. Todo eso es válido y verdadero, pero no te dice por qué tu abuela la hizo. Para eso necesitas otra forma de conocimiento. Necesitas saber que te ama, que pensó en ti, que quería que estuvieras abrigado. Ambos tipos de conocimiento son verdaderos y complementarios. Ahora, déjame darte algunos ejemplos concretos de cómo científicos creyentes integran ambas cosas en su vida diaria. Alistair McGrath, que tiene doctorados tanto en biología molecular como en teología, cuenta que cuando está en el laboratorio, usa el método científico rigurosamente. No deja que sus creencias religiosas interfieran con su análisis de datos. Pero cuando sale del laboratorio y reflexiona sobre el significado más profundo de lo que descubre, ahí es donde entra su fe. Para él, descubrir cómo funciona una célula es admirar la creatividad de Dios. Jennifer Wiseman, astrofísica senior de la NASA y directora del programa del telescopio espacial Hubble, es cristiana devota. Ella dice que estudiar el cosmos la llena de asombro y la acerca a Dios. Cuando ve galaxias a millones de años luz de distancia, no piensa esto contradice el Génesis. Piensa, ¿qué Dios tan grande tenemos que creó todo esto? Y aquí viene algo importante que quiero que entiendas. El hecho de que muchos científicos sean creyentes no prueba que Dios existe. Eso sería una falacia lógica. Pero sí prueba algo importante. Prueba que se puede ser un científico riguroso, honesto e intelectualmente íntegro, y aún así tener fe. Prueba que no tienes que sacrificar tu intelecto para creer. Ahora, seamos honestos. Hay versiones del cristianismo que sí están en conflicto con la ciencia. Si crees que la Tierra tiene 6,000 años literales y que los dinosaurios convivieron con los humanos, vas a tener problemas con la geología, la paleontología y la astronomía. Pero esa no es la única forma de ser cristiano. De hecho, es una forma minoritaria históricamente hablando. La mayoría de los cristianos a lo largo de la historia han entendido que la Biblia usa diferentes géneros literarios: historia, poesía, profecía, parábolas, apocalíptica. No todo se lee de la misma manera. Y entender el contexto cultural e histórico en el que fue escrita es crucial para interpretarla correctamente. Así que, ¿qué significa todo esto para ti? Significa que si eres creyente y te interesa la ciencia, no tienes que sentir que estás traicionando tu fe. Puedes estudiar biología, física, astronomía, lo que sea, y seguir amando a Dios. El conflicto entre ciencia y fe es, en gran medida, una construcción cultural. Sí, hay preguntas difíciles. Sí, hay tensiones que resolver. Pero la guerra total que nos han pintado es una caricatura. La realidad es mucho más rica, más compleja y más esperanzadora.